Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, desde donde me estés viendo y a la hora que me estés viendo. Estoy feliz, contenta y emocionada, bueno, de tenerte por aquí, iniciando este maravilloso proceso de sanación con este taller espectacular como es Sanando mi árbol genealógico. Y bueno, si tú estás aquí por primera vez conmigo, pues me presento. Mi nombre es Mimi Zambrano, soy terapeuta en sanación ancestral y en biodescodificación, amante de todo este tema de los ancestros. También soy autora del libro Sanando a mis padres, transformando mi vida, que lo puedes adquirir a través de mi página web o en Amazon. Si no lo has leído, bueno, te recomiendo que lo leas porque es un hermoso camino de sanación para sanar la relación con papá y mamá. Pero bueno, a lo que vinimos el día de hoy, a aprender y a sanar nuestro árbol genealógico. Así que bueno, por acá tengo unas diapositivas y bueno, vamos a comenzar entonces esta información espectacular que les traigo el día de hoy. ¿Por quién o qué está conformado nuestro árbol genealógico? Bueno, pues muchos de nosotros sabemos que está conformado por todas esas personas e integrantes que son, bueno, nuestra familia. Nuestra mamá, que a su vez serían nuestros abuelos maternos, nuestros bisabuelos maternos, nuestros tatarabuelos maternos y pues del lado de papá igual, papá, los abuelos paternos, los bisabuelos paternos y los tatarabuelos paternos. Pero ¿realmente esto es lo que conforma nuestro árbol genealógico? Bueno, y la respuesta es no. No solamente nuestro árbol está conformado por estas personas, sino que a su vez está integrado por traumas y programas, como los ven aquí abajo. Es decir, que cada una de estos integrantes de nuestro árbol genealógico tienen una energía en particular y esa energía se muestra a través del árbol genealógico como traumas o programas, como se conoce. Tenemos dos tipos de traumas dentro del árbol genealógico, pero hoy vamos a hablar solamente del trauma propio de los ancestros o del árbol genealógico y es el trauma ancestral silenciado. También tenemos dentro del árbol genealógico los traumas de la niñez, pero bueno, eso es otra clase aparte, no se relaciona mucho con lo que vamos a ver hoy acá, pero también los traumas de la niñez o heridas de la niñez, como muchos los conocemos, también forman parte de esos traumas y programas dentro del árbol genealógico. Aquí hay algo súper importante que quiero que sepas y es que todos los traumas, tanto el trauma ancestral silenciado, que es el que vamos a hablar hoy, como el trauma de la niñez, se convierten en programas. ¿Y qué es un programa dentro del árbol genealógico? Bueno, el programa puede ser creencias, puede ser patrones, puede ser una lealtad, es decir, hay una repetición que nos invita de forma inconsciente a vivir o revivir las historias de nuestros antepasados, pero a través de nuestra vida. Vamos a conocer aquí. Bueno, ¿qué son los programas? Bueno, como les decía, los programas vienen y se gestan precisamente de esas vivencias, de esos traumas muchas veces negativos que viven y sufren nuestros ancestros y que se convierten muchas veces en creencias, como por ejemplo, las mujeres de la familia siempre han sacado a sus hijos adelante solas, ningún hombre es indispensable. Entonces, esto es una creencia que he visto mucho y de hecho la coloco porque la he visto mucho en mis consultas, sobre todo cuando llegan las chicas a trabajar estos temas de pareja. Entonces, siempre me dicen, Mimi, es que yo no puedo como que conseguir pareja, todo el tiempo es como un bloqueo energético que tengo porque la pareja se va o yo la termino por razones ajenas a mí, siempre termino dejándola, no sé por qué nunca llevo como que la relación a otro nivel. Bueno, entonces esto también se debe mucho a que hay creencias inconscientes que nosotros tenemos y que nos hacen ser, bueno, soy una mujer que puedo salir adelante con mis hijos, que no necesito un hombre a mi vida porque nunca se necesitó en generaciones pasadas. Es decir, que el hombre quedó relegado, que el hombre quedó excluido de ese clan familiar. Entonces, pues yo no lo necesito en mi vida, entonces yo me considero una mujer independiente, pero tal vez en ser esa mujer fuerte, en esa mujer que sale adelante sola, en esa mujer que no necesita ningún hombre al lado, pues te puedes convertir en una madre soltera y eso puede ser un patrón que se esté repitiendo
repitiendo en tu linaje ancestral femenino y en tu árbol genealógico. Entonces siempre hay que analizar mucho la historia que hay detrás de nosotros o la historia de nuestros antepasados, porque por ciertas creencias o ciertos pensamientos que ya se han venido instaurando, entonces podemos estar cayendo en repeticiones pues que no nos favorecen. Otro patrón que se repite dentro del árbol genealógico es precisamente las mujeres viudas en el clan o mujeres que abortan, por ejemplo, hombres que son abandonados también. Aquí hay una particularidad que quiero que vayan conmigo en concordancia y que me entiendan. Es que, miren, hay una creencia que es la que acabo de decir ahorita, pero de esa creencia surge un patrón, un comportamiento. Entonces, la creencia que, por ejemplo, yo tengo es que ninguna mujer necesita un hombre porque podemos salir solas adelante. Entonces, el patrón de comportamiento que se comienza a mover dentro del árbol genealógico es las mujeres enviudan. O hay mujeres solas, por ejemplo, en las mujeres que abortan, que tienen abortos espontáneos, abortos voluntarios. Entonces, han habido mujeres que se han quedado solas, que fueron abandonadas por sus parejas. Entonces, tengo miedo a quedarme como madre soltera, tengo miedo a dar a luz y que me abandonen porque precisamente una tatarabuela, cuando tuvo a mi mamá, o bueno, cuando mi abuela tuvo a mi mamá, fue abandonada por mi abuelo. Entonces, inconscientemente hay una creencia de que, ay, no tengas hijos porque si no te abandonan y te quedas solas como una madre soltera. Entonces, eso se convierte en un patrón que se va a repetir dentro del árbol genealógico. Entonces, importante, siempre la creencia va a estar conectada con ese patrón o con ese comportamiento dentro del árbol genealógico. Luego, este patrón, también estas creencias y estos patrones se conocen también como un inconsciente familiar. Bueno, de hecho, precisamente les coloqué acá una imagen para que ustedes vean y dice, ¿dónde se encuentran estos programas alojados? Bueno, estos programas se encuentran precisamente en nuestra mente inconsciente. Muchos de estos programas, pues no los conocemos, no los sabemos, no somos conscientes de que esto viene de generaciones pasadas y no somos conscientes como que esto nos está afectando. Entonces, precisamente por eso se le llama inconsciente familiar. Y una de las cosas de romper o cortar con ese inconsciente familiar, de cambiar estas creencias y cambiar estos patrones, bueno, es precisamente hacer un trabajo de sanación del árbol genealógico y conocer cómo se mueve la energía de tu árbol genealógico para poderla sanar y trabajar. El dolor buscará siempre ser sanado. El dolor de los ancestros, el dolor de nuestros antepasados siempre buscará ser sanado. ¿Y cómo busca el ser sanado? ¿Cómo yo hago, Mimi, para poder sanar eso? ¿Cómo yo sé que mi árbol genealógico está buscando esa sanación? A través del dolor, porque precisamente una repetición, un ciclo de vida que tú repites en pareja, en salud, en el dinero, en amor propio contigo misma, causa un dolor y precisamente esa repetición, ese dolor es lo que hay que sanar para cortar esa lealtad. También el secreto familiar también siempre va a buscar ser sanado y liberado porque, bueno, se conecta mucho con el inconsciente familiar, con las creencias y los patrones para precisamente cortar esas energías que pueden estar bloqueando nuestra vida. Ok, luego tenemos por aquí, ¿qué es el inconsciente familiar y cómo influye en nuestra vida? Bueno, como les decía anteriormente con la imagen que les había colocado del cerebrito, el inconsciente familiar es una información, ¿verdad? Que tenemos en nuestra memoria inconsciente, en donde allí han quedado alojada información de nuestros antepasados, yo miraría hasta lo más arcaico del mundo. ¿Y qué es lo que se queda alojado allí? Respuestas automáticas, respuestas biológicas en donde nosotros buscamos como en Google, por ejemplo, cómo hacer una torta, cómo hacer una maqueta. Entonces, cuando nosotros vivimos una situación en nuestro plano real, en nuestra vida, por ejemplo, cuando yo tengo una discusión de pareja, cuando yo tengo un problema económico, una situación económica, cuando yo tengo un conflicto con mi hijo, automáticamente mi cerebro, mi inconsciente se va a buscar respuestas biológicas adaptativas que me den una solución
o una respuesta a ese conflicto que yo estoy viviendo. Por lo general, siempre son respuestas automáticas en donde tú sin pensar puedes gritar, reaccionar, golpear, pegar, llorar, cualquier respuesta biológica que sale de tu cuerpo, porque precisamente esa respuesta ya está almacenada allí en nuestro inconsciente y es una forma en la que nosotros vamos a responder a esas situaciones. Entonces, nuestro inconsciente conserva las memorias de todos nuestros ancestros. Entonces, ¿a quién pertenecen esas memorias? A nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros hermanos, porque ellos de algún modo vivieron esas situaciones en el pasado. Entonces, cuando yo voy a buscar, como en ese banco de información, como en mi inconsciente, cómo yo debo responder a ciertas situaciones de mi vida, biológicamente yo voy a responder cómo ellos respondieron en el pasado. Dentro de cada uno de nosotros habita una energía de todo aquello que han dejado sin resolver nuestros antepasados. El inconsciente adquiere una fuerza descomunal buscando manifestar aquello que quedó latente. Y básicamente, pues así es como funciona la energía del árbol genealógico. Cuando nuestros antepasados, es decir, cuando nuestros bisabuelos, abuelos, padres, tíos, hermanos, mayores, siempre nos vamos a referir a personas mayores que nosotros, dejan algo pendiente, entonces, el árbol distribuye como la energía en los descendientes para que puedan resolver, sanar, soltar, liberar, integrar cualquier situación que ese ancestro en vida haya dejado, bueno, pues pendiente y que haya quedado así a la deriva y que no se haya sanado. Entonces, no, nos va a dar a nosotros como esa función de tener que sanar, ¿sí? Y Alejandro Jodorowsky nos dice, el inconsciente lo sabe todo, buscará la manera de sacar a la luz lo que fue oculto en el árbol genealógico. No solo el inconsciente familiar es el encargado de recopilar la información que influye en nuestra vida, también estamos conectados a través de las memorias y el útero de nuestras ancestras, en especial el de nuestra abuela materna. Por eso hay una importancia o es súper importante el útero a nivel del transgeneracional, pues nos dice Alejandro Jodorowsky, las mujeres portamos un mismo útero, un útero que nos une a través de una gran memoria universal. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos conectadas, nosotras las mujeres y los hombres también, pero nosotras las mujeres en particular, estamos conectadas con las mujeres de mi clan familiar a través de hilos invisibles o hilos energéticos. Estos hilos invisibles por lo general nos conectan de útero en útero. Hazte de cuenta que tenemos hilos invisibles que nos conectan con nuestra madre en el útero y así sucesivamente con mi abuela, con nuestra bisabuela y así hasta llegar al infinito de la primera mujer que formó parte de nuestra generación. Entonces, en el útero es una representación, el útero es una representación en donde se alojan todas esas memorias, es decir, todas esas vivencias positivas o negativas que vivieron nuestras ancestras. Es decir, que todo lo que vivió mi tatarabuela, todo lo que vivió mi bisabuela, todo lo que vivió mi abuela, positivo o negativo, toda esa memoria queda alojada allí en nuestro útero a través de información que recopilamos o que recogemos en el proyecto sentido, es decir, en los 9 meses que estamos dentro del vientre de nuestra madre, o por el simple hecho ya de estar en el vientre de nuestra madre, ya esa información la recogemos. Entonces, es muy importante entender que la abuela materna tiene esa información genética que nos traspasa y que puede determinar ciertas situaciones en nuestra vida. También, de hecho, cuando nuestra mamá estaba dentro del vientre de nuestra abuela, bueno, pues ella ya tenía formados los ovocitos de los cuales nosotros pues íbamos a nacer. Entonces vamos a tener dos informaciones súper importantes que nos sirven para trabajar en nuestra vida y es cuando nuestra abuela estaba dentro del vientre de, perdón, cuando nuestra madre estaba dentro del vientre de nuestra abuela, lo que vivió la abuela durante ese embarazo es importante para nosotros, así como lo que vivió nuestra madre cuando estaba embarazada de nosotros, porque muchos de los bloqueos que tenemos actualmente en nuestra vida o muchas de las cosas que estamos repitiendo se gestaron en ese proyecto sentido, tanto en el de nuestra abuela como en el de nuestra madre.
cuando nosotros estábamos en el vientre de ella. Por ejemplo, algunas formas en las que se manifiesta esas repeticiones, como yo vivo esas repeticiones, sobre todo si son situaciones fuertes que vivieron nuestras ancestras. Bueno, la vivimos a través de miomas, quistes, cáncer en el útero, enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, un útero dolido, un útero que ha vivido y ha sufrido experiencias tanto personales y que viene de mucha carga energética del linaje ancestral femenino por situaciones muy negativas que vivieron las ancestras, pues es un útero que va a enfermar. En nuestra abuela materna está la clave de muchos de nuestros comportamientos y experiencias vitales, es la información que heredamos epigenéticamente que se transmite de generación en generación a través del linaje femenino en nuestro clan familiar. Entonces, bueno, como les decía, es una información biológica que se transmite de generación en generación a través de nuestro linaje femenino. El pasado de mis ancestras debo verlo con cómo yo voy a ver o cómo yo voy a percibir, ¿verdad? Ese pasado de mis ancestras, cómo yo lo voy a ver o cómo yo lo voy a sanar o cómo lo voy a trabajar. Pues lo voy a trabajar a través de la empatía. Yo debo empatizarme con el dolor, con las experiencias de vida de mis ancestras, porque precisamente muchas de las cosas que yo estaré viviendo pues las estoy repitiendo de ellas, entonces tengo que ver sus historias con dolor, también tengo que ver sus historias con amor, ¿no? Tal vez ellas nunca tuvieron amor, tal vez fueron mujeres que fueron abandonadas por sus padres, mujeres que fueron brutalmente golpeadas, que sufrieron maltrato físico y psicológico, entonces el reconectar con ellas con amor, pues bueno, las llenaría de mucha gratitud para darnos el permiso de vivir nuestra vida desde nuestro propio albedrío. Y también la compasión. Bueno, yo creo que la compasión no solamente para ellas, sino para nosotros como camino de sanación. Así que bueno, esas son algunas de las recomendaciones que yo les digo que podemos tener para trabajar con ellas. ¿Cómo conecto con mis ancestros y el árbol genealógico a nivel energético? Bueno, ¿cómo yo llego, Mimi, a conectar con toda esta energía del árbol genealógico? Bueno, primero que todo, antes de nacer escogemos a nuestros padres. Antes de nacer, hay algunas teorías como los registros akáshicos donde dicen que venimos de vidas pasadas, bueno, vengas o no vengas de vidas pasadas, aunque yo creo que sí existe todo este tema de vidas pasadas, pero lo que sí sabemos es que somos entes energéticos, somos personas energéticas, la energía no se acaba, la energía no se corta, la energía se transforma, se limpia, se renueva y va pasando de generación en generación. Entonces, pues sí, en algún punto nosotros pues hacemos eso, ¿no? Escoger nuestro camino de vida, nuestro camino de sanación, lo que vamos a recorrer, lo que vamos a aprender. Y bueno, ya después cuando entramos a lo que se llama mundos, es decir, cuando ya tú naces y entras a esto que se llama tierra, pues ya comienzas a vivir ciertas experiencias, ya comienzas como a personalizar esos procesos de sanación dependiendo de lo que vas viviendo. Entonces, antes de nacer escogemos a nuestros padres, es decir, que yo ya vengo con esa energía para decidir estar o no estar con mi padre, para decidir, oye, esto es lo que yo quiero trabajar, tal vez una herida de abandono, una herida de rechazo. El momento de la concepción, bueno, este momento es súper importante porque en este momento es donde se fusiona la energía de tu papá con tu mamá, es el momento de la relación sexual, donde tu mamá queda embarazada y ese momento es muy importante conocerlo, bueno, para saber si me querían tener, si no me quería tener, si mi mamá vivió esa relación sexual como un abuso o si fue un abuso sexual, ella lo vivió con amor, si no lo vivió con amor, si fue su primera experiencia sexual, bueno, tantas cosas que pudieron haber pasado en ese momento y que por supuesto eso nos da una energía de vida. Luego tenemos los 9 meses antes de la concepción. Esto es súper importantísimo conocerlo. Yo siempre les digo, sobre todo cuando vamos a trabajar el tema de papá y mamá, siempre les digo que es importante hacer este trabajo de sanación de papá y de mamá y conocer qué vivían ellos antes de tenernos, por lo menos extenderlo a 1 año, 9 meses. ¿Por qué? Porque obviamente en el momento en que ellos tienen la relación sexual en donde queda tu mamá embarazada de ti, venían con situaciones antes. Por ejemplo, mi mamá acababa de perder a su papá, a su mamá.
se murió un hermano de mi mamá se acababa de separar de otra pareja o sea, y al tiempito conoció a mi papá, salió embarazada de ella, o sea, ¿qué era lo que pasaba o sucedía en la vida de tus padres o tu papá estaba casado, tu mamá era la amante, o sea, ¿qué pasaba esos 9 meses antes? Porque eso nos va a ayudar a entender y a comprender nuestra historia. Luego tenemos el proyecto sentido. Bueno, el proyecto sentido son los 9 meses que estamos dentro del vientre de nuestra madre. Más adelante vamos a hacer algunas preguntas que yo les recomiendo que se hagan para conocer su proyecto sentido. También conectamos con el árbol genealógico, con nuestra madre, sus energías, el nacimiento de mi madre, de mi padre y bueno, en general todo el clan familiar pues nos da esas energías. Y como les decía, bueno, antes de nacer, escogemos a nuestros padres, conectamos con la energía de ellos porque precisamente ellos nos ayudan a tomar esas energías de vida, como en constelación familiar, que se habla mucho acerca de que la madre es la abundancia, la madre es la salud, la madre es el amor propio y el padre, bueno, es el trabajo, el empleo, esto, la sociedad. Entonces, bueno, son energías de vida que venimos a trabajar y pues que tenemos que sanar si no hemos tomado la energía de nuestros padres correctamente. Luego tenemos la concepción y los 9 meses conocidos como proyecto sentido gestacional. ¿Qué debo conocer entonces de esta fase? Bueno, yo aquí les dejé algunas preguntas para que ustedes pues las pasen en limpio en un cuaderno y si pueden preguntarles a su mamá para ver qué les puede responder ella, si en dado caso que no estés tu mamá, puedes preguntarle a tu abuela y bueno, si no tienes ninguna de esta información, yo te recomiendo que hagas una terapia de renacimiento o esas terapias donde te llevan al útero, al vientre materno, y esto resignifiques tu nacimiento si este fue negativo para ti o te está afectando actualmente en tu vida. Entonces, algunas de las preguntas que yo les recomiendo que se hagan, ¿fui un hijo deseado o no? ¿Fui producto de un abuso sexual? ¿Me deseaban del sexo que nací o de otro sexo? ¿Nací por cesárea, force, parto natural, anestesiaron a mi madre? En mi libro, Sanando a mis padres, transformando mi vida, que lo pueden conseguir en mi página web www.mimisambrano.com o lo pueden conseguir en Amazon, yo hablo mucho más a fondo y a profundidad acerca del proyecto Sentido. ¿Cómo se sentía emocionalmente mi madre cuando yo estaba en su vientre? Pregunta importante que se tienen que hacer. ¿Cómo era la relación de mi madre en el momento que estaba embarazada de mí con respecto a su familia, trabajo y mi padre? Esto es más que súper importante saberlo. ¿Cuáles fueron sus emociones principales que ella vivió durante el embarazo y qué es lo primero que siente cuando se entera que está embarazada? La primera noticia. Y bueno, ¿por qué, Mimi? ¿Por qué todas estas preguntas tienen un peso importante en mi vida? Bueno, porque precisamente eso nos va a dar luz a saber si ya veníamos destinadas o no a tener heridas de la niñez con respecto a mamá y a papá, porque no es lo mismo una madre que te desee, una madre que haya vivido un embarazo tranquilo, una madre que haya estado feliz desde el momento uno que se enteró que estaba embarazada de ti, a una madre que no quería tenerte, o una madre que salió embarazada de repente, o una madre que era la amante de tu papá y de repente sale embarazada, tu papá le dice que te aborte. Entonces, la película va a tener diferentes tonos dependiendo de estas preguntas que tú te hagas con respecto a tu nacimiento. Y bueno, ¿cuáles fueron esos acontecimientos importantes que me interesan a mí para trabajar dentro del árbol genealógico y para poder sanar y para poder trabajar estas energías de vida? Bueno, las primeras, bueno, fueron las experiencias que vivió nuestra madre durante esos 9 meses. Si vivió experiencias negativas, por ejemplo, ay, Mimi, yo le pregunté a mi mamá y mi mamá dijo que ella, cuando estaba embarazada de mí, compraron la casa, ella compró la casa con mi papá o se fue a vivir a la casa de mi abuela, pero después vivió mucho caos porque mi abuela, la mamá de mi papá, no la quería, o se murió estando yo embarazada de ella, se murió otra persona, o nació otro bebé, mi primo, un sobrino de ella. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en esos 9 meses? Por ejemplo, también murió el padre o madre de mi mamá, asesinaron a un familiar cercano a mi madre, mi mamá sufrió un robo o la familia sufrió un robo,
una pérdida de dinero, quiebra dentro de la familia, mi padre perdió su empleo, mi padre le fue infiel a mi madre, alguien se suicidó, nació un nuevo miembro de la familia, mucha celebración y alegría en la familia. Mamá, por ejemplo, compró una casa y papá y mamá formaron un hogar. Entonces, esas son algunas de las preguntas que yo les recomiendo que se hagan para que puedan dar luz a ciertas situaciones que ustedes van a tener, que tienen actualmente en su vida, porque muchas de las cosas que nosotros o de los problemas que nosotros tenemos, sobre todo a nivel personal, como heridas de rechazo, de abandono, ansiedad, estrés, vienen precisamente del proyecto Sentido. La concepción y 9 meses antes de este proyecto Sentido Gestacional. A nivel transgeneracional podemos decir que el árbol genealógico buscará conectar con tu energía y para eso buscará repeticiones. Es la forma en que el árbol se expresa. Entonces, ¿qué va a pasar? Nacerás en una determinada fecha. Serás físicamente igual a un familiar dentro del árbol genealógico. Te llamarás igual a un ancestro y tendrás la misma profesión de un abuelo o elegirás esa profesión o enfermedad para sacar a la luz un secreto. Entonces, el árbol genealógico buscará, como cuando buscamos por Google, a quién le voy a designar la energía de Pedrito Pérez, que murió hace 20 años. Sigo buscando a quién le voy a designar la energía de la bisabuela que sufrió mucho como madre soltera. Y así sucesivamente se van designando roles a cada uno de los integrantes de los árboles genealógicos. El proyecto Sentido. El proyecto Sentido tiene que ver con lo que pasa, como les decía, desde el momento de la concepción y algunos autores los extienden hasta los 3 años de edad. Podríamos incluso extenderlo a lo que pasa desde los 9 meses antes de la concepción hasta los 6 o 7 años de edad, pero con mucha más importancia hasta los 3 años. Bueno, lo acabamos de ver ahorita en toda la información que les di. ¿Qué programas se forman durante este tiempo? Bueno, todo esto es lo que se forma en lo que les he hablado anteriormente. Nuestras creencias acerca de lo que es la vida. Aquí comenzamos a ver el mundo si es seguro o no es seguro. El nacimiento de las emociones, es decir, todo lo que son nuestras emociones, nuestros sentimientos se comienzan a gestar, cómo yo voy a interactuar con el mundo, los patrones de comportamiento que voy a tener, los traumas que voy a tener, mi personalidad, mi percepción de la realidad que vivo o viví, que va, pues de eso va a depender mucho lo que yo hoy soy en la vida adulta. ¿Y dónde queda alojado todo eso? Bueno, todo eso queda en la mente subconsciente. Nuestro trabajo es hacernos cada día más consciente de esos patrones, de esos traumas, de cómo es mi personalidad, de cómo es la percepción mía ante las situaciones de la vida, porque entre más consciente yo sea, pues menos repetición vamos a tener en nuestra vida. ¿Cómo puedo entonces conocer mi historia a través del árbol genealógico y la energía que influye en mi vida? Bueno, primero, cuando eres doble de un ancestro dentro del árbol genealógico, puede ser doble a través de 4 formas. La primera, dobles por nombre. Y aquí te pido por favor que incluyas también tu segundo nombre, que incluyas los apodos y que incluyas los nombres compuestos, es decir, que se compone el nombre del abuelo. Por ejemplo, el abuelo se llama José y la abuela se llama María, entonces te colocan María José. Entonces, o como una prima, ¿verdad? Que ella se llama Naymar y le pusieron Nay de Nancy y Mar de Armando, Naymar. Entonces, es la energía del papá y de la mamá. Entonces, todos estos nombres los tienen que trabajar porque son energías de otras personas. También puede ser doble por fecha de nacimiento, es decir, que hayas nacido la misma fecha de un ancestro. Y yo diría que también el mes. Si hay muchas personas que nacieron en el mismo mes que tú naciste, hay un síndrome de aniversario y te diría pues también que eres doble de ellos. También eres doble, aparte del nombre de la fecha de nacimiento, por el parecido físico y también pues si tienes una similitud en la profesión u oficio que hace algún ancestro o en la vida que ese ancestro vivió y que pues tú también estás viviendo. Hay una conexión energética y de afinidad mucho más profunda cuando se es doble de los ancestros, ¿verdad? Cuando tú tienes como esa energía de haber nacido el mismo día o la misma fecha, por ejemplo, el 5 de febrero o un día antes, un día después, o de llamarte igual a él.
Fíjense que aquí se los coloco. Si te llamas igual al ancestro, la energía es doble por parecido físico, profesión o actividad o por fechas de nacimiento. De esas formas, pues tú puedes ser doble de ellos. Hay una carta que les coloqué aquí en los materiales, que es la carta del doble o para soltar el doble. Y pues bueno, les recomiendo que hagan la carta, solamente la tienen que personalizar si es doble por parecido físico, por profesión, por fecha de nacimiento o por nombre, pero es la misma carta para todos. ¿De qué otra forma puedo saber si soy doble de un ancestro? Si estás viviendo un conflicto, enfermedad o un patrón que se repita. Por ejemplo, esta persona vivió en vida quiebras o deudas y tú todo el tiempo pues te les pasa endeudado. Quizás tengas una afinidad grande con alguien de tu árbol familiar de la cual no eres consciente. Esto se llama ser doble de alguien en transgeneracional. Tal vez hay una afinidad, pero no, la tienes de forma inconscientemente, pero también puede ser doble de él. Por ejemplo, significa que la historia que vivió este miembro de tu familia te incumbe o está relacionada contigo. Te puede afectar o te puede beneficiar. Es decir, que llevas parte de su información en ti de forma inconsciente. Como para el inconsciente no existe la dualidad, lo que vamos a heredar precisamente son programas y esto se puede manifestar en una polaridad o otra. Y esto es una buena noticia porque Mimi entonces significa que yo ya estoy condenada a repetir todo lo negativo. No, así como se repite lo negativo, también hay formas de repetir lo positivo, es decir, que puedes sacar el lado negativo de tu árbol genealógico como sacar el lado positivo de tu árbol genealógico. Cuando estamos en la misma polaridad que nuestro ancestro, se dice que duplicamos el programa. Y si estamos en la polaridad contraria, utilizamos el término reparar. Por lo tanto, podemos ser dobles de los que duplican o dobles de los que reparan. Por ejemplo, imagina que eres doble de un abuelo que es alcohólico. Si eres doble de los que duplican, este programa te va a llevar a ser alcohólico o tener algún tipo de adicción parecida. En cambio, si estás del lado de los que reparan, si eres doble de los que reparan, es muy probable que no te guste para nada el alcohol y sobre todo no soportas a la gente que bebe mucho. También podrías reparar siendo ayudante en alguna asociación de adictos o alcohólicos anónimos. Entonces, fíjense ustedes que tenemos el lado positivo, pero también está pues el lado negativo. Así que podemos duplicar o reparar. Y bueno, ¿qué o por qué es importante cuando somos dobles por el nombre? ¿Qué pasa cuando somos dobles por el nombre? Bueno, básicamente por el nombre y por la fecha de nacimiento, hasta por el parecido físico también. Bueno, ¿qué pasa cuando somos dobles? Bueno, como les decía, aquí se incluye el segundo nombre, el primer nombre, apodos o compuestos. Importancia del nombre a nivel energético dentro del árbol genealógico. Bueno, Alejandro Jodorowsky dice que si te llamas igual a un ancestro, vas a tener tres energías. Primero, es un mandato. Un mandato significa que el árbol genealógico te dijo, o tu mamá, o tu papá, o la persona que te haya puesto el nombre, te está ordenando, un mandato, te está ordenando ser igual o parecido a esa persona de la cual te llamas por nombre. Quiero que seas reconocido. Tal vez esa persona murió o no lo reconocieron, o fue un hijo excluido, un hijo bastardo, como se decía en los tiempos de antes, que no fue reconocido, y a través del nombre busca ser reconocido. O quiero que seas igual a mí, porque tal vez quería un hijo que se pareciera a mí, que hiciera lo mismo que yo y si no pude, entonces busco a alguien dentro del árbol genealógico que sea igual a mí o que cumpla esa lealtad. Entonces, cuando somos dobles por nombre, siempre hay ese mandato, siempre hay una energía que me dice que debo ser o hacer algo. Así que bueno, mucho cuidado con eso. Recuerden que les dejé la carta para que lo trabajen. Síndrome del fantasma oyacente. Bueno, mire, este síndrome lo coloco porque se ve muchísimo en las consultas y terapias y por supuesto es algo súper importante que yo dije, hay que incluirlo porque sé que varios de ustedes lo pueden tener.
El síndrome del fantasma yacente, nacer después de uno o varios abortos, después de uno o varios abortos, y también hay ciertas características que les voy a mostrar a través de ejemplos para saber si ustedes tienen el síndrome del fantasma o yacente. ¿Qué heredo yo de ese familiar? Primero, Mimi, si yo tengo el síndrome del fantasma yacente, ¿qué es lo que voy a heredar de ese familiar? Primero, el inconsciente de esa persona, sus conflictos internos y externos, las adicciones que tuvo en vida, miedos y fobias y enfermedades. ¿Y qué sucedería? ¿Qué pasaría si tengo ese síndrome? Pues que vas a vivir la vida de la persona que iba a nacer si vienes después del aborto. Te cuesta tomar decisiones porque son como dos cabezas tratando de tomar decisiones, la mía y la de quien soy doble. Sientes como si no estuvieras viviendo tu vida, sino la vida de otra persona. Tienes doble trabajo, doble pareja, porque obviamente tienes que hacer por dos. Te gusta vestirte de negro y siempre vives con una tristeza y un vacío profundo. Son algunas de las características que tienen las personas. Estas características, para que quede claro, son las características que heredan las personas o que tienen las personas que nacen después de uno o varios abortos, pero hay otras formas en las que tú puedes tener el síndrome del fantasma yacente y son, por ejemplo, nace un niño, se llama Juan y muere. Después de la muerte de este, nace otro niño y le vuelven a poner Juan. Aquí no sería el síndrome del fantasma yacente, sino se llamaría hijo sustituto. Entonces, si este es tu caso, pues tú estarías en sustitución, sustituyendo a ese niño que falleció. Tus abuelos tuvieron una hija que se llamaba María y falleció siendo niña. Tu padre, hermano de María, cuando tú naces te pone de nombre María. Allí también serías como sustituyendo a esa niña. Tus abuelos maternos tenían un hijo que murió de niño, se llamaba Pedro y falleció el 3 de noviembre de 1984 con apenas 5 meses. Tú te llamas Juan, pero naciste el 3 de noviembre del 2012, entonces aquí se repite la fecha. Luego nos vamos al tema de pareja, la energía de pareja dentro del árbol genealógico, gemelos simbólicos. Bueno, los gemelos simbólicos es el caso de ser doble de nuestra pareja. Sería considerado como un gemelo simbólico. Es una connotación especial que le da el árbol genealógico a aquellas personas que se llaman igual siendo pareja. Por ejemplo, si tú te llamas María y tu esposo se llama Mario, o si tú te llamas Mariana y tu esposo se llama Mariano, o si tú te llamas Carla y tu esposo se llama Carlos. Es decir, que será una relación apasionada en un principio, pero que como los hermanos con el tiempo se enfriará y podría llegar a ser conflictiva. A menudo este tipo de relaciones está manifestando que en el pasado hubieron relaciones incestuosas ocultas que no se subsanaron. Por eso, lo que viene a procurar es que no puedan tener hijos para que el incesto no perdure. Y esto se viene a manifestar en aborto, por ejemplo, tener demasiados hijos, cesáreas, partos difíciles o aunque los dos estén bien de salud, no pueden concebir. Son algunos de los bloqueos o las manifestaciones que pueden estar viviendo las parejas que dentro del árbol genealógico el árbol las ve como gemelos simbólicos. Y aquí les coloco el ejemplo. Eres gemelo simbólico de tu pareja en los siguientes casos. Te llamas María y él se llama Mario. Ambos nacieron en el mismo mes, ejemplo 3 de enero y 15 de enero. Nacieron el mismo mes y día, ejemplo, ambos nacieron el 6 de septiembre y que ambos tengan padres del mismo nombre. Por ejemplo, la mamá se llama Marta y tu suegra se llama Marta. Entonces los dos tienen la misma mamá. Son algunas de las reglas que tienes que tener para tener para encuadrar dentro del árbol genealógico tu pareja como gemelo simbólico. ¿Cómo trabajamos este trabajo del gemelo simbólico? ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, lo trabajamos de la siguiente manera.
podemos hacer una carta a nuestra pareja en donde yo le escriba de mi puño y letra que tú no eres mi papá, tú eres mi pareja. Tal vez puedes estarte viendo en una relación con él de pareja, en donde él haga como de, perdón, en una relación donde él haga de papá o donde haga de tu hermano mayor o se haya enfriado la relación, entonces tú lo que le tienes que decir es, mira, oye, tú no eres mi pareja, tú eres mi papá, perdón, tú no eres mi papá, tú eres mi pareja, o yo no soy tu hermana, tú eres mi pareja. Lo puedes escribir o también, una de las cosas que yo también les digo que pueden hacer es como decírselo, así como de repente en una discusión, como que, mira, tú no me grites así que tú no eres mi papá, o tú no me hables así porque no eres mi hermano mayor, sí, como quitarle esa orden de que tú no eres mi hermano mayor o tú no me tienes que tratar así porque yo soy tu pareja, soy tu esposa. Entonces, la carta y hacer eso también es una de las cosas que permite cortar y liberar esa energía. Tal vez, también, perdón, a través de una constelación familiar podrías estar equilibrando el rol de cada persona. Lo puedes hacer también a través de una constelación familiar. Lealtades familiares. Las lealtades familiares o fidelidades familiares son uno de los programas inconscientes más potentes que rigen nuestra vida. Podemos verlas reflejadas viviendo la misma historia familiar de la mamá, abuelo, tío, y que se repiten los mismos patrones generación tras generación. Por ejemplo, ¿cuáles son los ejemplos? Aquí les traigo muchos ejemplos de las lealtades familiares. La mujer que se casó para que la mantuvieran económicamente hablando porque creyó que no tenía otra salida. Un hombre que dejó su sueño de ser músico, pintor, cantante o filósofo por miedo a ser rechazado por no continuar con la tradición familiar de terminar una carrera universitaria igual a la del abuelo, padre y o hermano. Haber estudiado una carrera que no era de tu agrado, más sin embargo lo haces para darle gusto a tus papás, lo cual se puede traducir en una realización académica de ellos a través de ti. No vivir el amor de pareja en plenitud por miedo a no ser aceptado por tu familia al ir en contra de la persona que ellos eligieron o creyeron que era mejor para ti. No cambiar tu lugar de residencia para no causarle pena o tristezas a tus seres queridos. Pasar por las etapas de tu vida aceptando o creyendo las etiquetas de tonto, inútil, el feo, el despilfarrador, el enamoradizo, el hombre fuerte. Los hombres no lloran, las mujeres sirven solo para dar hijos y cocinar. Las mujeres no deben estudiar, la torpe o el torpe que le fueron asignados de una manera directa o indirecta. Creer que las parejas deben ser para toda la vida porque los padres así lo han inculcado, ya que ellos aguantaron de todo desde sacrificios, infidelidades, carencias de todo tipo hasta maltrato y todo por los hijos o porque esa es la cruz que cada quien eligió cargar. La madre fue infeliz en el amor y las hijas repiten esa infelicidad con recurrentes fracasos de pareja. El mensaje de lealtad es, si mi madre no fue feliz, nosotras no tenemos derecho a ser. La muerte de un ser querido se dio de una manera brusca o prematura y después se repite la de algún otro integrante de la familia de la misma forma o en la misma fecha, día y mes, siendo leal al primer familiar. Tu consciente busca la felicidad y tu inconsciente repite fracasadas historias de pareja en las que cada vez te autoengañarás mejor, enamorándote de parejas que con el pasar del tiempo todo irá peor, aún sabiendo que tu voz interior te avisó desde el principio que no era la persona indicada. Tu inconsciente rechaza a las parejas que se te hayan presentado y que te muestren respeto y amor verdadero y sin problema, pero que no las eliges por ser leal a la imagen de algún familiar, por ejemplo, tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, aunque no lo hayas conocido o no te lleves bien con ellos. Independientemente de lo que tú creas, el que está decidiendo es tu inconsciente.
Seguir con conductas de sabotaje y autodestrucción que te llevan a una infelicidad en reiteradas ocasiones en diferentes situaciones de vida o de trabajo que no te llenan y que no te alimentan o que no te hacen crecer. Que te hayan bautizado igual a uno de tus ancestros refiriéndome a bisabuelos, abuelos, padres, tíos o hermanos fallecidos. Que te asignen, que le asignes, perdón, a tu, que le asignes tu nombre a tu hijo. Al igual que el anterior punto, no solo le asignas el nombre, sino que le cargas de karma, desde que se parezca a ti y en muchos aspectos hasta la deuda que hayas dejado en vida, lo podrán vivir esas personas. Enfermedades inexplicables, también podemos ser leales por enfermedades inexplicables como depresión, suicidios, trastornos físicos, psíquicos, comportamientos conflictivos y fracasos constantes en cualquier esfera de la vida. Este punto también hace referencia a las deudas adquiridas por lealtades familiares. ¿Cómo percibo en mi vida esas lealtades familiares? Bueno, todo lo que les acabo de leer son lealtades familiares inconscientes y que si ustedes logran verlo, son simplemente situaciones de nuestra vida en las cuales queremos salir, avanzar y que no podemos por vergüenza, por miedo, por temor, por una creencia, por sentirnos fracasados, porque nos etiquetaron, por cualquier cosa. Y eso termina bloqueando nuestra vida, generando dolor de espalda como si cargáramos un peso que lleváramos encima. Muchas veces cargamos a los padres, cargamos a los hijos o cargamos a los ancestros. Sentir que vivimos la vida de otra persona, no confiar en la vida. Y cuando yo no confío en la vida, confío en las energías de mi inconsciente que me hacen llevar a la repetición y y bloqueos internos que me van a impedir avanzar, es decir, procrastino, no salgo adelante, siempre estoy desde el papel de víctima, no me hago cargo de mí, no me hago responsable de mi vida, siempre le echo la culpa a los demás, en fin, no coloco soluciones. Los hilos invisibles o nudos que me atan a mis familiares. Bueno, les decía al inicio del taller que estábamos conectadas a través de nuestras ancestras de hilos invisibles, también a través de todos los integrantes de nuestro árbol genealógico, estamos atados a hilos invisibles o nudos que me atan a ellos. Nacemos con lazos familiares y a medida que vamos creciendo los convertimos en nudos. Cuando le coloco, por ejemplo, uno de esos es cuando le coloco a mi nombre, cuando le coloco a mi hijo, mi nombre se hace un nudo incestuoso. Bueno, esta es una metáfora, ¿verdad?, de transgeneracional del árbol genealógico, en donde dice que nosotros nacemos con hilos invisibles o lazos familiares, pero estos con el pasar del tiempo se pueden convertir en nudos que nos atan y que nos impiden avanzar. ¿Y cómo pasamos de hilos a nudos? Bueno, en el momento en que, por ejemplo, tu mamá te coloca tu nombre, se hace un nudo incestuoso, o en el momento que tienes una herida de rechazo, de abandono, de abuso sexual con tu mamá o con tu familia, se hace un nudo. En el momento que tienes una discusión con tu abuela materna, paterna, se hace un nudo. Entonces, cada conflicto, cada repetición, cada lealtad familiar va a ser un nudo que te va a impedir avanzar en la vida para lograr con éxito lo que te propongas porque va a estar esa lealtad allí. Entonces, por eso es importante, como les decía, hacer el análisis de nuestro proyecto sentido, de las historias de nuestra familia, para saber y entender con quiénes tenemos esos nudos o esos hilos invisibles o esos lazos que nos amarran y que nos atan y que no nos dejan ser felices. Luego tenemos los secretos familiares. ¿Cuáles son los secretos familiares más comunes guardados por nuestros ancestros? Bueno, las enfermedades mentales, ¿verdad? En los tiempos de antes, quienes tenían alguna condición, ¿verdad? Como síndrome de Down, si eran lo que les llamaba, que hoy en día quedó obsoleta esa palabra, de hecho no se puede decir, pero no sé cómo se dice actualmente, pero que le decían retrasados mentales, bueno, que se los escondían, que, ay, mira, no, escóndelo que vi, que llegó gente para que no lo vea. Entonces, todas esas cosas no se podían hacer, o sea, no son buenas hacerlas, entonces quedaron como secretos familiares. Entonces, bueno,
las enfermedades mentales, los asesinatos, personas que fueron asesinadas y se ocultaba el origen de sus muertes porque eran hijos de personas muy católicas y entonces a veces decir que habían sido asesinados era como algo horrible. También aquellas personas que se suicidaban ocultaban que se habían suicidado porque entonces no le podían dar una cristiana sepultura, ya que pues a la iglesia no pueden entrar las personas que se suiciden. No sé si eso todavía es así, pero sé que en los tiempos de antes era así. Las violaciones, la homosexualidad que se escondía demasiado, el incesto, la gente se quedaba callada y no decía que el padre, el hermano o el tío había abusado sexualmente de esa persona, la prostitución que se ejerció hace mucho tiempo por las matriarcas, perdón, como la tatarabuela, la bisabuela o una de sus hijas, se quedaban calladas, los exilios también se quedaban calladas y las personas que estuvieron en las cárceles también se quedaban calladas para no decir que había estado preso por robar o por cualquier cosa. Los secretos familiares no afectan a quienes saben los secretos, afectan a quienes no lo saben. ¿Y cómo los afecta? A través de accidentes, fobias, repeticiones, enfermedades congénitas y quistes. Bueno, dice la teoría del transgeneracional y del árbol genealógico que, bueno, callar los secretos familiares no son positivos, que debemos ventilar, debemos sacar a la luz un secreto familiar. Se debe contar porque en el momento en que tú callas ese secreto familiar, lo encriptas, ¿sí? Lo colocas como algo que no se revela y pues esa cosa que se guarda o se oculta empieza a crecer una fuerza descomunal dentro del árbol genealógico, generando una repetición o generando conflictos a nivel energético dentro de la familia. Entonces, si tú tienes un secreto familiar, pues bueno, la idea es que lo ventiles, que lo cuentes para que así pues no hayan accidentes, fobias, repeticiones, enfermedades dentro de tu árbol genealógico. Si tú sabes el secreto de otra persona, pues allí te recomiendo que no lo cuentes, pues no sería recomendable yo contar el secreto de otra persona, sino que esa persona lo debe contar y no yo lo debo contar. También les dejé algunos actos psicomágicos que pueden ustedes hacer para liberar los secretos familiares en dado caso que no lo puedan pues contar o no lo puedan decir. ¿Cómo se muestran entonces cómo se muestran los secretos? ¿Cómo salen cómo busca el secreto salir a la luz? Bueno, por ejemplo, si hay una fecha que se repite, es decir, si un ancestro se suicidó por ejemplo, el 5 de febrero, entonces siempre el 5 de febrero se repite algo, algún evento ocurre el 5 de febrero como un llamado de atención, como un recordatorio del aniversario de esa persona que falleció, que tal vez no se dijo ni que existía en la familia, porque como se suicidó, bueno, nos hacemos el que no era. Siempre elegimos un patrón de familia cuando no reconocemos a una persona que era homosexual dentro del clan familiar o cuando no reconocemos a un hijo, entonces siempre tenemos afinidad para escoger a cierta pareja dentro de nuestra vida. Siempre nos cortamos el dedo en una determinada fecha especial. Esto, bueno, también tiene mucha relación con los accidentes. Cuando alguien murió en un accidente, entonces siempre lo recordamos a través de un dolor que nos causamos. Y alguna alergia especial en una temporada, si falleció un niño, un bebé o pasó algo, por ejemplo, en la temporada de diciembre, en la temporada en donde se siembran las fresas o en la temporada de Navidad, de Año Nuevo, de Semana Santa. Entonces siempre tenemos esa alergia específica como recordatorio de que algo pasó allí y básicamente cuando comenzamos a biodescodificar o a buscar información de por qué tengo esta alergia o por qué se repite este evento, pues conseguimos que personas fallecieron o vivieron algo traumático en esa fecha y en ese momento. Y bueno. Aquí tenemos los actos psicomágicos, como los que les dije que les dejaba para el secreto familiar, también como la carta que les dejé del doble. Los actos psicomágicos es una técnica terapéutica creada por Alejandro Jodorowsky con el fin de trascender aspectos limitantes del ser que están interfiriendo en el buen fluir de la energía interior. El inconsciente toma los actos simbólicos como si fueran hechos reales. Lo que él quiere decir es que tú puedes realizar un acto simbólico a través de lanzar un globo de helio al cielo, como hacer una pequeña meditación, como agradecer, como susurrarle al oído algo que tú quieras a alguien. Entonces, el inconsciente no va a saber si lo que tú estás haciendo es en realidad la verdad, estás en el plano real o estás en el plano inconsciente, porque para él, para la mente todo es igual.
Y bueno, los actos psicomágicos, también las cartas, la escritura. Alejandro Jodorowsky utilizó mucho las cartas como liberación de todas estas energías. Lo importante siempre es acompañar el proceso de sanación del árbol genealógico desde el punto consciente y energético. O sea, yo hago mi trabajo para tomar conciencia, pero a la vez también hago mi trabajo energético a través de actos psicomágicos, de constelación familiar, de limpiezas energéticas, de Reiki, de lo que ustedes quieran, pero ambas cosas tienen que ir complementadas. Por supuesto, la toma de conciencia es muy importante porque Alejandro Jodorowsky dice, si vuelves a repetir los patrones de tu árbol genealógico, ya no lo repites por culpa del árbol, sino porque has sido inconsciente en hacer caso a lo que el árbol te ha dicho y, por supuesto, te ha mostrado. Así que bueno. Aquí, bueno, de hecho, aquí Alejandro nos deja una frase que dice, el árbol genealógico es un sistema de imitaciones y repeticiones en caso de que no nos liberemos de la cadena mediante el acto psicomágico, estamos condenados a repetir los errores de nuestros ancestros. Nos sanamos cuando eliminamos la repetición, la comprendemos o la repetimos, porque también puede ser que yo ya esté repitiendo esa situación, pero que la repitas de forma positiva y no de forma negativa. Y bueno, la sanación y liberación del árbol genealógico consta de varios pasos. Bueno, el primero es, por supuesto, hacerte conciencia, tomar conciencia de quién eres y de dónde vienes. Cambiar lo interno para reflejar lo interno, cambiar muchas cosas que nos bloquean para poder soltar y transformar nuestra vida. Ninguna liberación o sanación se hará por sí sola. Si tú no actúas de forma diferente, pues absolutamente nada va a cambiar porque el árbol genealógico no es mágico. Y cuando hemos sanado nuestro árbol y se siguen repitiendo ciertas cosas, estas ya no se están repitiendo a nivel ancestral o de árbol, sino se están repitiendo de forma inconsciente, como te les dije, no del inconsciente, sino de la inconsciencia, de que tú eres una persona inconsciente que aún sabiendo que no debías hacer esto, lo hiciste. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que me acompañaron en este maravilloso taller Sanando mi árbol genealógico. No se les olvide descargar las guías de sanación que dejé de este taller para que puedan continuar con ese proceso de sanación. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en el próximo taller, formación, charla. Espero tenerlos pronto nuevamente. Muchísimas gracias. Chao, chao.